Hola queridos hermanos, amigos, espero que se encuentren bien. El día de hoy nos encontramos con un nuevo video de ASMR cristiano. Yo soy Saúl y el día de hoy vamos a hacer un devocional del Salmo 22. Es 2 versículos del Salmo. Y bueno, vamos a empezar. A mí me gusta que en la Reina Valera este salmo tiene un título, ¿no? No es que los salmos tuvieran títulos, sino que era, me parece que es para delimitar la temática en pocas palabras. Y a mí me gustó porque describe este salmo como un grito de angustia y una alabanza de esperanza. Y me parece que muchas veces la vida cristiana fluye a través de estos dos estados, ¿no? Vamos a leer. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Es un salmo que quizás más de alguno lo notó, que recitó nuestro Señor en la cruz. Y yo pensaba que este primer versículo del por qué me has desamparado, hablaba sobre un estado de confusión, ¿no? De perplejidad, como diciendo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasó? Pero cuando vi una referencia de la Nueva Traducción Viviente, me di cuenta de que no era un estado en sí de confusión o de perplejidad, sino que era un clamor urgente de la presencia de Dios. Y bueno, aunque creo que los salmos también son para interpretarlos de diferentes formas, claro, siempre cuando esté acorde a la realidad bíblica, pero me hace acordar a Job. Job, creo que por el capítulo 30, empezó con un estado de confusión, porque no sabía cuál había sido la causa de por qué había tenido tanta desdicha. Empezó a indagar si quizás eran pecados ocultos, quizás algo que hizo sin que se diera cuenta. Después entraba como un estado de oscuridad, como confuso de acuerdo a la justicia de Dios. Después volvía a reafirmar cómo Dios era justo y estaba bajo el control de todas las cosas. Y en este salmo nos podemos encontrar muchas veces. Y considero que muchos hermanos cristianos en este momento pueden sentir ese clamor ese estado del silencio de Dios. Cuando alzan su voz en situaciones verdaderamente difíciles y a veces encuentran un silencio. Y eso puede dejar perplejo al alma de cualquier cristiano. Y como Job, ¿no?
tratamos de buscar respuestas a los silencios de Dios. Y a veces pensamos que pueden ser por pecados ocultos, pero cuando revisamos nuestra vida y revisamos nuestro caminar, nuestra relación con las demás personas que nos rodean, ¿no?, más cercanas, nuestra propia conciencia, nuestra propia integridad, y cuando vemos que hemos caminado en integridad y hemos estado a cuenta con Dios, el silencio de Dios no es un mal que me alcanza, sino que es una prueba que Dios permite para que mi confianza y la profundidad de mi fe sean evaluadas. Cuando no es por algún mal que hemos hecho, es un tiempo donde se está evaluando la profundidad y la calidad de nuestra confianza en Dios. Hay tiempos de enseñanzas y tiempos de exámenes, ¿no? Y me parece que la vida espiritual funciona así como el colegio o la universidad, cuando por un lapso de tiempo nos pasaban materias para que nosotros pudiéramos aprenderlas, pudiéramos almacenarlas en nuestra memoria, codificarlas, interpretarlas e integrarlas, ¿no?, de forma práctica. Y el profesor siempre estaba con nosotros en esos momentos. Pero llega un momento, que es el tiempo de los exámenes, donde tenemos que estar solos rindiendo una prueba. El profesor sigue ahí, pero el profesor no puede intervenir porque es necesario que nosotros pongamos por obra el conocimiento que habíamos adquirido en ese tiempo de aprendizaje. Y me parece que la vida espiritual es así. Dios nos da tiempo para que podamos profundizar en las Escrituras, para que podamos aprender de las historias de grandes hombres de la fe, como Abraham, como Isaac, como José, Daniel, sus historias, ¿no?, de cómo enfrentaron luchas, tiempos difíciles, estados de confusión, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de José porque me imagino a José cuando estaba en la casa de Potifar y era prosperado, ¿no? Era prosperado a pesar de ser un esclavo, era prosperado en ese hogar, iba creciendo, iba teniendo confianza de su jefe, y de repente quizás le pasó por la mente de que probablemente en un tiempo Dios permitiría que él pudiera salir y volver a reencontrarse con su padre, con Jacob. Y quizás tenía muchos planes en la mente. Y de repente una injusticia por causa de la esposa de Potifar lo lleva a la cárcel. Y me imagino a José perplejo, ¿no?, confuso, diciendo: ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que... ¿Por qué me pasa algo así? Y cuando uno lee la historia, ¿no?, uno sabe todo el desenlace y cómo luego Dios lo transforma lo posiciona como en el primer ministro, por así decirlo, de una zona de Egipto. Y uno ve la historia completa, pero cuando uno no estaba ahí, como José no sabía lo que iba a pasar cuando estaba en la cárcel, no sabía si iba a salir libre o si iba a morir ahí. Sin embargo, Dios nos enseña estas cosas, como dice el apóstol San Pablo. Las cosas que están escritas es para nuestra enseñanza, para que podamos ver estas historias y tener más confianza en el Señor y saber que toda nuestra vida, que toda nuestra existencia está siendo articulada con un propósito, inclusive las temporadas que pueden ser
más oscuras. Quizás tú estás pasando por una situación difícil, una situación que te tiene perplejo, confuso. Pero déjame decirte que Dios las permite para perfeccionar tu fe, para perfeccionar tu confianza y para que tu carácter sea más como el de Cristo. Lo único que Dios quiere es que en este presente te entregues a sus manos, a su voluntad y pierdas el control. Nosotros siempre queremos estar en ese estado de armonía y de tener control sobre las cosas, pero el Señor nos dice que para encontrar la vida realmente debemos perdernos en sus manos. Y no, al ver estas historias de Abraham, de Jeremías, de Isaías y su permanente confianza en el Señor, vemos el final y vemos que al final fueron grandemente recompensados. La fe siempre trae bendiciones y la fidelidad las alcanza, pero nuestra mayor bendición es estar en medio de la voluntad de Dios y de gozar la certeza de que somos hijos, de que hemos sido salvos y de que tenemos un propósito eterno. Ese es el mayor milagro. Ver a través de esta historia cómo la paciencia y la confianza de estos hombres y mujeres de fe hicieron que sacaran fuerzas de debilidad para que cuando llegue nuestro examen podamos imitarlos y salir igual de triunfadores. Cuando hemos pasado tiempo en la palabra de Dios, en la oración, buscando su rostro, y luego viene ese tiempo de examen, ese tiempo donde las cosas a veces no salen como quisiéramos, cuando vienen golpes en el área familiar, en social, de la salud, y de repente pareciera como que Dios estuviera en silencio. Es ahí donde es el tiempo del examen, ¿no? ¿Qué tanto hemos aprovechado nuestro tiempo para conocer a Dios? Porque David, aunque expresó estas palabras de ¿por qué me has abandonado? No encuentro alivio para mi dolor. Luego dice, sin embargo tú eres santo. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. David, a pesar de estar en una situación oscura, conocía quién era su Dios, conocía las grandes maravillas que había hecho con sus antepasados. Por eso sabía que iba a salir de esta situación. Y cuando nosotros estemos en temporadas difíciles, tenemos que tenemos que mirar a nuestro alrededor, a esa gran nube de testigos, tanto en las Escrituras como en nuestra propia iglesia local, de cómo Dios la sacó adelante, de cómo Dios la restauró, la sanó, les dio una nueva temporada. Y eso se logra solamente al perseverar, al permanecer. Y sé que quizás en situaciones oscuras no tengan mucha fuerza, no tengan mucho ánimo. Y no te pido que corras, solamente que puedas descansar, pero descansar en medio del camino y no fuera de él. Yo creo de que en la victoria del cristiano no está en aquel que nunca se desanima, que nunca comete algún error,
sino de aquel que permanece y persevera, ¿no? Y sí, nuestra confianza en Dios no debería estar puesta en las respuestas que yo espero tener, sino en quién es Él. Si yo sé que mi Dios es santo, justo, bueno, misericordioso, benigno y amoroso, entonces también sé que sus respuestas son conforme a sus cualidades. Y esto lo dice Elizabeth Elliot, y me parece una frase súper certera, porque confiar en Dios de acuerdo a las respuestas que yo espero, ella dice, en algún momento mi fe, sería totalmente pulverizada, pero si yo sé que las respuestas de Dios son conforme a sus propias cualidades, sé que sus respuestas son justas, buenas, y con eso nos basta para tener paz en nuestro corazón, porque nuestra mayor seguridad es estar en medio de su voluntad. Si estamos en medio de su voluntad, lo tenemos todo y podemos encontrar paz. Eso lo dice Betsy ten Boom, la hermana de Corrie ten Boom, en un libro muy bueno que recomiendo. Se llama El refugio secreto. Hay una película si lo quieren ver también. El hombre que no conoce a Dios no puede reconciliar la idea de que el sufrimiento pueda estar acompañado al mismo tiempo de la presencia de Dios y que este sufrimiento pueda obrar para un fin bueno, agradable y perfecto. Yo creo que en la actualidad y especialmente en ciertos sectores como teológicos o ciertos sectores, denominacionales, se ha hecho mucho énfasis en rechazar el sufrimiento, como si una enfermedad, una situación financiera, un fracaso académico o distintas situaciones que aquejen al ser humano fueran una maldición, fueran una obra del enemigo, fuera algo que no es la voluntad de Dios. Y estoy de acuerdo en que muchas dolencias son espirituales y de parte de Satanás, o de parte de la propia naturaleza del ser humano. Pero también soy consciente de que nada pasa si no es por la voluntad de Dios. Y si nos encontramos en temporada de sufrimiento y estamos bajo la voluntad de Dios, es porque alguna riqueza tienen. Considero de que las mayores experiencias con Dios se viven en los momentos de mayor sufrimiento. Cuando uno ve el propio testimonio o los testimonios de muchas personas o las propias historias bíblicas, vemos que la manifestación, que los versículos, las palabras, la obra de Dios se manifiesta en tierra seca, en tierras áridas, en gritos de angustias, desde el Éxodo, ¿no? O desde el comienzo, pero me hace acordar la historia del Éxodo, ¿no? Cómo los judíos, el pueblo hebreo, clamaba a Dios por esa opresión que vivía por parte de los egipcios. Y de ahí empieza una historia donde Dios se manifiesta de forma poderosa. La historia de los profetas mayores, con este dolor en su alma por ver a un pueblo perdido, pero al mismo tiempo
venía la revelación del Mesías venidero y cómo iba a librar no solamente al pueblo hebreo, sino también al pueblo gentil. El mayor sufrimiento de un hombre en la cruz trajo la salvación al mundo. Deberíamos reconciliar muchas veces la idea que el sufrimiento viene acompañado de un crecimiento espiritual que es conforme a la voluntad de Dios. Yo sé que puede ser un poco difícil, ¿no? Porque hoy día a veces se habla de reprende a eso, reprende esto otro, eso no viene de Dios. Y yo creo que la oración más certera bíblicamente sería la oración de Pablo con su aguijón, que primeramente oró a Dios fervientemente, repetí la palabra, para que lo quitase. Y luego el Señor respondió de que ese aguijón era por voluntad de Él, para un propósito. Y luego Pablo dice que se gozará en sus debilidades, para que el poder de Dios repose sobre él. Al principio había esta oración del deseo, ¿no? Cuando uno tiene dolor, claramente quiere que ese dolor termine y que sea uno sanado. O no solamente un dolor físico, puede ser una situación incómoda interna, ¿no? del hombre interior. Y muchas veces cuando el Señor nos responde de que ese sufrimiento Él lo permite, es cuando sabemos que tiene un propósito. Y solamente ahí yo puedo aceptarlo, integrarlo y someterlo a la gracia de Dios. Es la oración del Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración, creo que deberíamos hacer en los tiempos grises. Quita esto, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se requiere un gran abandono en Dios para decir esas palabras. Jesús dijo que habrían aflicciones, y la promesa es que aún en el valle de sombra de muerte no temeremos ningún mal, porque Él está con nosotros. Él está en tu sufrimiento. Él está incluso en el silencio. En este salmo, cuando dice que no se temerá ningún mal, es decir que lo más probable es que venga ese mal y que se presente delante de nosotros. Pero dice, aún yo transitando por esa oscuridad, tú estarás conmigo. Por eso mi temor va a mermar. Por eso no necesito temer, porque tu mano está junto a la mía, tu corazón está junto al mío. ¿De qué puedo temer cuando el Creador del cielo y la tierra, de todas las cosas, está junto a mí? Lo único que debemos hacer nosotros es abandonarnos en sus promesas y estar ahí día a día hasta que el Señor diga fin de la prueba. Ahí recibiremos una liberación, una respuesta, una restauración, una sanidad o su presencia que nos llena de una paz sobrenatural. Y al terminar nos encontraremos mucho más maduros, fortalecidos en la fe, como Job cuando dijo, de oídas te había oído, mas
ahora mis ojos te ven. Muchas veces, solamente después de atravesar temporada de sufrimiento junto a Dios, podemos decir, ahora realmente conozco a Dios. Antes quizás había conocido la historia de Dios, había tenido afinidad con el cristianismo, pero ahora yo conozco al Dios que sirvo. Y yo creo que esas palabras de nuestro corazón las pronunciamos después de las crisis. Bueno, a mí, por ejemplo, en mi testimonio, cuando hace 4 años rendí mi vida al Señor, fue después de un gran tiempo de sufrimiento, pero en ese momento Dios se reveló de una forma muy, muy radical a mi vida. Y fue luego del sufrimiento. Sufrir no es en vano en el Señor. Ese también es un libro de Elisabeth Elliot, que es muy bueno y recomiendo. El tiempo en Dios pone todas las cosas en su lugar. Y con esto termino, ¿no? El tiempo de Dios es el que pone las cosas en su lugar, porque muchas veces cuando transitamos en este presente nos vemos como un bordado al lado inverso, donde hay muchos colores dispersos. Voy a poner quizá una foto por aquí, cómo se ve un bordado al revés. No tiene sentido, no tiene armonía, no es bello. Pero una vez que se termina y se mira por el lado derecho, ahí se puede ver realmente una obra, una corona que se había tejido en temporada de confusión, en temporadas de alegría, en temporadas de certezas, en temporadas de dudas, en temporada de fortaleza, debilidad, donde corrimos, donde estuvimos sentados o acostados en el camino, pero perseveramos. Y en la perseverancia es donde podemos ver el bordado terminado. Así que, queridos hermanos, espero que le haya edificado de alguna manera esta reflexión. Espero volver a subir un video pronto y quizás con un mensaje un poco más colorido. Bueno, no quisiera llamarlo colorido, pero más enérgico. Pero la palabra de Dios tiene que reflexionarse de distintos puntos. Hoy día analizamos el sufrimiento, o bueno, tampoco de una forma tan profunda, pero de una forma edificante en cuanto a la fe y a la confianza en el Señor. Quizá más adelante toque una temática menos densa. Los quiero mucho. Perseveren en el Señor, mantengan sus hábitos de oración, de lectura de la palabra, tengan un corazón alegre, un corazón con esperanza. Y si no tienen alegría ni esperanza, pidan oración y júntense con personas alegres y con esperanza, porque eso se contagia. Nos vemos, que estén bien.